¿Qué pasa si esos recursos se trasladan y todavía no está el fondo de ahorro de pilar contributivo? Creo que me lo puede facilitar esa explicación, Mauricio. De acuerdo, digamos, como decía Jorge, sí, como la discusión fue tan fuerte en la reforma, pues lo que se pensó es que los ahorros después van a estar por generaciones, por cohortes, y se va a hacer ese ahorro y se va a ir pagando poco a poco. Era una forma de cuidar el ahorro. Sin embargo, como el presupuesto es uno solo, es decir, en Colombia nunca se ha dejado de pagar una pensión. ¿Mm? Y no creo que se vaya a dejar de pagar en este momento. Lo que yo creo que hay detrás de esto, y me voy a ir en dos líneas, la línea que dijo Leopoldo y la línea que tú dijiste. La primera línea es que hay un hueco fiscal enorme y el gobierno está tratando de cualquier manera de llenar ese hueco. Entonces llega lo de pensiones, pero también quiere que los fondos en algún momento traigan los recursos que tienen afuera, y llega entonces el tema de la inflación. Es decir, todos los temas están encaminados a tapar un gran hueco fiscal, que yo creo que eso, y lo que pasa es que es muy difícil para el ciudadano a pie entenderlo. Ahí venía mi pregunta. ¿Pueden estos 25 billones, Leopoldo, terminar como gastos corrientes de la nación? O sea, esos recursos, que son los ahorros de 119.000 personas, ¿pueden destinarse a algo distinto que no sea la mesada pensional? Pues ciertamente esa es una preocupación. Al final el dinero es fungible y si lo que se pasa se utiliza en últimas para tapar otros huecos, el riesgo grande que enfrentamos, y es una discusión que no deberíamos hacer así en caliente y en un momento electoral y en un momento de afugias fiscales tan fuertes, es el gran riesgo que tiene un sistema de pensiones predominantemente de reparto, como decía Jorge, sobre todo con una población que se envejece, etcétera, es que no tengamos los ahorros suficientes para pagar esas futuras pensiones. Y entonces esta solución que nos acaba de explicar Mauricio, lo que buscaba era básicamente protegernos frente a ese riesgo, que cuando estamos pagando las pensiones con los aportes de quienes aportan a quienes están pensionados, pero cuando tenemos cada vez más pensionados y menos aportantes, tenemos que ahorrar porque los aportantes no van a dar abasto. Y si ahora nos entra un afán de pasar ese dinero en época electoral, en época de problemas fiscales, yo sí creo que va a haber ese temor. Ahora, que eso vaya a suceder no lo sé, pero sí genera ese temor. Pero como decía antes, la historia que nos dice el gobierno es distinta. Es como si ya los beneficiarios están allá, entonces si tengo los pasivos, ¿por qué no voy a poder tener los activos? Páseme ese dinero que están guardando los fondos de pensiones, y crea esa confrontación que creo que más bien deberíamos discutir, es el diseño de fondo. Y para eso tenemos que resolver el limbo de la reforma pensional en la que estamos y diseñar ese sistema en donde podamos tener el ahorro para las pensiones futuras y la liquidez para las presentes. Es que yo creo que, y quiero complementar esto, Leopoldo y todos, con algo que digo yo es mucho más difícil para la ciudadanía de pronto entenderlo, pero que es mucho más grave, y es la estabilidad macroeconómica. Estamos al borde de una crisis fiscal, pues y ahorita hablaremos de lo que dijo el CARF, ¿cierto? Entonces el gobierno está tratando por todos lados de conseguir plata para tapar ese hueco. Y si llegamos a una crisis fiscal muy fuerte, perdemos un activo que tenemos todos los colombianos, que lo que pasa es que no lo valoramos porque no hemos tenido grandes crisis, que es la estabilidad macroeconómica. Argentina, por ejemplo, ha andado de crisis en crisis y en los vaivenes también entre la izquierda y luego la derecha de Milei. Colombia ha sido un país muy estable. Y esto nos puede llevar no solo a la debacle del sistema pensional, sino de la macroeconomía, de la economía, y entrar en crisis permanentes. Y yo creo que es un tema muy difícil porque, claro, insisto, la ciudadanía no lo entiende. ¿Qué pasa si la reforma se cae en la Corte? Seguimos con la ley 100 y la plata tiene que pasar pero yo creo que a Colpensiones, porque se cae el fondo de ahorro, se cae todo. Pero pues la Corte no ha dado ninguna señal de lo que va a pasar. Jorge. Sí, no, de acuerdo con eso último que acaba de decir Mauricio, y quisiera insistir en algo que pareciera sorprendente. Nosotros los economistas nunca nos ponemos de acuerdo. De hecho, en gran parte eso es lo que hace interesante la economía, el hecho de que haya posiciones que tienen enormes diferencias políticas detrás, muchas de ellas diferencias conceptuales, diferencias teóricas, pero fíjese usted que solamente en este programa todos estamos de acuerdo en que esta reforma lo que va a terminar haciendo es dirigiendo una gran cantidad de recursos del ahorro posiblemente al gasto público. Esto lo que tiene detrás es, como bien lo decía Mauricio y lo decía el profesor Ferguson, tiene detrás la respuesta de urgencia al gobierno nacional.
para poder cubrir los gastos en un momento preelectoral. Pero yo a eso le añado una cosa, Diana, que es muy preocupante, y es que la manera en la que está presentando el propio presidente de la República, e incluso en el programa del candidato continuista, el senador Iván Cepeda, es que esto conduce a un cambio en el modelo de desarrollo, un cambio buscado. Ellos lo que quieren es un modelo en el cual haya solamente pensiones de reparto, donde haya altos impuestos, incluso impuestos al capital de muy alto valor, y que se pueda eliminar la independencia y autonomía del Banco de la República, lo dijo en un trino el propio presidente, para poder dirigir crédito de manera directa al gobierno nacional y a sectores productivos. Es decir, perdemos la estabilidad fiscal y el diseño constitucional del sistema económico que teníamos en el país. Esto es lo que está en juego en este momento. De acuerdo. Ahí en ese sentido del Banco de la República tengo una pregunta. El presidente dijo que ante la situación del Banco de la República, si el Banco de la República sigue subiendo las tasas de interés, habría un nuevo aumento para salario mínimo. O sea, habría la necesidad de acudir al criterio constitucional móvil para tomar esa decisión. Dijo que lo haría. ¿Eso es viable? ¿Es posible? Diana, déjeme yo Gerardo. meto la cucharada ahí, que usted sabe que estuve sentado en esa junta del banco casi por 23 años y he visto pasar mucha agua por debajo del río. Yo creo que en todos los gobiernos han tenido discusiones profundas con las políticas que toma la Junta Directiva del Banco de la República. Y esa es la esencia. La Junta Directiva del Banco de la República mira hacia el mediano y largo plazo. Los gobiernos piensan en políticas que les sean rentables en el cortísimo plazo. Yo me alegro mucho los debates que se hicieron en el Congreso en estas semanas previas a la Junta, porque eso lo que hace es que permite que la institucionalidad funcione. El Congreso de la República es el sitio por naturaleza en el cual el Banco de la República tiene que rendir cuentas. Y es ahí en donde, si no hay un acuerdo entre el gobierno y la Junta, se puede presentar las discusiones y en donde, claro, todos los senadores y representantes pueden opinar como ha ocurrido en el pasado. Entonces, yo estas declaraciones del presidente las tomo de una manera simplemente que está tratando de presionar a la Junta para que no haya un nuevo aumento, pero hay centros de pensamiento que ya plantea que podemos tener una tasa de interés del 12%.